Director, muy buenos días y bienvenido a Noticias Caracol. Muy buenos días, Luisa, a ti y a los televidentes. Un abrazo a todos. La primera pregunta que le quiero hacer depende de la entidad que usted dirige y es precisamente si este plan de austeridad afecta o no los subsidios que desde el gobierno nacional se entregan a varias poblaciones. Bueno, Luisa, mire, primero hay que decir que el gobierno pasó un presupuesto al Congreso de 523 billones de pesos y que solo tiene financiamiento de 511. Luego, por eso presentó una ley de financiamiento al Congreso que le fue negada. Así que esos 12 billones tenemos que asumirlos entre todas las entidades como un gesto de responsabilidad con la economía del país para que las calificadoras de riesgo sepan que aquí se están haciendo los ajustes que se necesitan para que la economía se mantenga a flote. Dentro de esos 12, por supuesto, yo llevo digamos, mi entidad va a sufrir un recorte bastante grande para este año y eso implica que algunas de las transferencias tengan que transformarse, no las desaparecemos y no las transformamos en proyectos productivos. Sí, y mire, director, esto sobre el recorte y que ahorita profundizamos en eso, pero hablar de este plan de austeridad y este proyecto de decreto, se habla mucho de sacrificar contratos de prestación de servicio, especialmente de las personas, o mejor dicho, especialmente no, de las personas que están con el Estado. Usted que está dirigiendo una entidad que conoce, por supuesto, el Estado, que es muy cercano a todo, a lo que se maneja en el gobierno nacional, ¿cómo va a ser ese recorte de personal? Bueno, para que la gente tenga una idea, el Estado tiene cerca de 2.200.000 servidores públicos. De ellos, 900.000, 910.000 más o menos, son contratistas, son personas que no están vinculados directamente con el Estado, pero prestan unos servicios que por eso llaman contratos de prestación de servicio. El recorte va a llegar sobre los prestadores de servicios, sobre los contratistas. Y en lo que respecta, por ejemplo, a mi entidad, los contratistas que no se les va a renovar el contrato, porque no es que los estemos sacando, sino que la mayoría de contratos se hacen a término definido, en este caso a 31 de diciembre, entonces no se les va a renovar a una gran cantidad de ellos, porque precisamente al tener yo un recorte de presupuestal, pues no puedo pagarles. Tendría yo la irresponsabilidad de estar en junio o en diciembre recibiendo tal vez una huelga de ellos porque no les hemos pagado. Entonces, dentro de esa responsabilidad fiscal, en solo prosperidad social vamos a prescindir. Lamentablemente sabemos que detrás de cada contrato hay un ser humano que necesita el trabajo, pero tenemos que prescindir de 300 contratos en prosperidad. No sé en el Estado en su conjunto, porque la directriz la impartió el presidente apenas ayer, pero deben ser, no tengo la cantidad, una gran cantidad de contratistas a los que ya no vamos a poderles tener la mensualidad cumplida. Esto nos obliga a que, por ejemplo, la cuchilla la estoy pasando en la entidad sobre personas que tienen más de un contrato. Ustedes saben que los contratistas, al no tener prestaciones sociales, ni vacaciones, ni primas, etcétera, pues ellos a veces tienen 2 o 3 contratos con diferentes entidades. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que las personas que tengan más de un contrato, vamos a prescindir de ellas, lamentablemente. Sí, pero director, ¿esto no pone en riesgo también la ejecución de las entidades, tener menos personal? Sí, digamos, el ejercicio que se está haciendo es que en las entidades donde hubo más recorte presupuestal, pues también tiene que haber más recortes de personal, porque para uno ejecutar cierta cantidad de dinero necesita cierta cantidad de personas. Al ya no estar ese dinero, porque por ejemplo en mi entidad se recortaron 5 billones de pesos de los 10.7 que tenía, pues eso es prácticamente la mitad, pues yo debería pensar que con la mitad del personal puedo ejecutar ese dinero, pero sin embargo vamos a tener un poco más de la mitad, como un 60% del personal que venía laborando en contratación. Las personas que tienen vinculación directa, que han ganado su puesto a través de concursos y que están dentro de la carrera administrativa, ellos se mantienen, ellos siguen, no va a haber una sola persona vinculada con el Estado directamente que nosotros vayamos a prescindir de ella. Mire, pero si bien usted habla de que hay varias personas que están como base ya contratados directamente con el Estado, son muchos más los que son contratistas y los que tienen prestación de servicio. La preocupación de ellos es precisamente esta, que no se les renueve en enero. Solo en su entidad son 300 y son muchas entidades y muchos ministerios. ¿Por qué? Pero tengo que advertir algo ahí, Luisa. Ajá. De esos 300, porque pues igual es un fenómeno que ocurre en la mayoría de entidades,
también hay personas que no cumplen cabalmente con su deber, lo que llaman las famosas corbatas. Son personas que se han nombrado y que están ahí hace mucho tiempo por algún favor político, pero que no van a trabajar y solo a cobrar el sueldo. Esas personas obviamente son las primeras en salir. Las personas, por eso nosotros le pedimos a todos los directivos, a las diferentes direcciones que hay dentro de la entidad, pasen un listado de las personas más eficientes, las que cumplen con su deber, las que vienen a trabajar, etcétera, y nosotros estamos aplicando esos criterios de meritocracia también ahí. Sí es lamentable el recorte, pero digamos en una situación como la que tenemos ahora, ante la ausencia de esos 12 billones que nos faltan, sí nos toca ser responsables con el Estado y cortar en, eso se llama, digamos, en el Estado hay dos rubros muy claros, uno que es funcionamiento y otro que es inversión. Entonces nosotros preferimos cortar en funcionamiento, que es lo que estamos haciendo ahora, para no cortar la inversión. Muy bien, pero de todas formas va a haber un recorte en inversión y eso es de lo que están hablando incluso en este cónclave que lleva ya 2 días hoy. Bueno, lo que estamos hablando en el cónclave es, primero, ayer el primer ejercicio era presentar los logros de 2024 y el de hoy, que va a empezar en unos minutos, es presentar las proyecciones de lo que vamos a hacer las entidades, los ministerios, en 2025. Sí hay recortes, pero lo que se está procurando, digamos, dentro del aplazamiento que habrá de 12 billones de pesos del presupuesto, es que mayoritariamente ese aplazamiento recaiga sobre el funcionamiento, no sobre la inversión. Obviamente se va a tocar un pedazo de la inversión, pero no en mayor proporción. Por decirte algo, de esos 12 billones que se van a aplazar, podrían ser 8 de funcionamiento y 4 de inversión, pero necesariamente hay que tocar todos los rubros porque el país necesita mantener el pago de la deuda. Nosotros somos un país que tiene un buen prestigio de buenos pagadores. Nunca se ha dejado de pagar la deuda y no va a ser en este gobierno cuando se deje de pagar la deuda, y para eso pues toca hacer estos ajustes dolorosos. Doctor, nosotros le preguntamos ahora, bien, sigamos con este plan de austeridad. Hablábamos ya de los contratos por prestación de servicio, pero ¿qué otras medidas se pueden definir para recortar al gasto en eso que se está presupuestando para funcionamiento? Se hablaba también de un tema de operatividad en las oficinas, papeleras, entre otras. Sí. Bueno, primero los viáticos. Los viáticos son un rubro muy importante en entidades de carácter nacional, porque los funcionarios que están en el centro, digamos en Bogotá, están viajando constantemente a las regiones y a los territorios. Entonces nosotros, por ejemplo, siempre se pagaba un día de salario por cada día de viáticos. Hemos recortado eso al 75%, o sea, se va a pagar el 75% de un día de salario a las personas que viatiquen, se llama así el término. Otro rubro que vamos a recortar, primero, los contratistas tampoco este año vamos a reajustar, vamos a tener los contratos en el mismo precio del 2024. Y tercero, el costo de celulares y otros rubros que le tienen a los directivos en las diferentes entidades también va a desaparecer. O sea, el gobierno está empeñado en que se haga un ajuste en el funcionamiento del Estado para recortar presupuesto, porque es la única manera de poder decir que podemos equilibrar el presupuesto, que en este momento no lo está. Claro, es que para también claridad de todos nuestros usuarios, este plan de austeridad se da precisamente por un desfinanciamiento del presupuesto que se tiene para el año 2025. Son medidas que se tienen que empezar a tomar desde el mes de enero. Por eso hablamos tanto de presupuesto y el recorte presupuestal como del plan de austeridad que está en juego. Y por el recorte presupuestal quiero seguir intentando, o quiero que profundicemos mejor, director, en lo que es el tema de los subsidios, porque sin duda hay millones de pobladores que se benefician de estos subsidios. Si habrá un recorte, si usted tiene la mitad o va a tener la mitad del presupuesto que tenía ya definido, que eran más de 10 billones de pesos, ahora tiene 5, ¿qué va a pasar con esos subsidios? ¿De dónde van a sacar el dinero para cumplir? Te lo explico muy fácil. Cuando a ti te recortan la mitad, tú tienes que priorizar. Entonces tú dices, bueno, tengo aquí viejos, niños, personas en pobreza extrema, pero que tienen edad de trabajar, etcétera. Entonces la prioridad, y es una directriz del gobierno, es que el subsidio de los viejos y las viejas, el bono pensional, se siga pagando y se incremente incluso. Nosotros vamos a pagarle el año, a mitad de año, cuando empiece a regir la reforma pensional, a las mujeres mayores de 60 años y a los hombres mayores de 65 años les vamos a pagar 230.000 pesos. Hoy ganan 80, o sea, se les aumenta para que tengan más dignidad, la comida. Muchas personas ya están avanzadas, a veces necesitan hasta pañales, etcétera.
Los niños, en el caso de las mujeres con hijos menores de 6 años, que son cerca de 700.000 familias, se les va a seguir pagando y se les va a pagar 500.000 pesos. La devolución del IVA, que eso es un tema de ley, también se sigue pagando. Y lo que desaparece es Colombia sin hambre, que sí era un grueso de personas, pero nosotros lo vamos a transformar. O sea, como ya no tenemos la plata, le vamos a pedir a los bancos esa plata. ¿De qué manera? Démele crédito a estas personas que dejan de recibir el subsidio para que generen su propio ingreso. Entonces ya hicimos ese convenio con el Banco Agrario, con el Fondo Nacional de Garantías, y nos vamos a ir por todos los municipios de Colombia, los 1.112 municipios, proponiéndole a la gente que creen cooperativas, y nosotros les vamos a poner a esos emprendimientos el dinero, y más bien desde Prosperidad Social les vamos a subsidiar la tasa de interés, es decir, que no les cobren interés. Esto mata a dos pájaros de un solo tiro. Por un lado, se acaba el gota a gota, porque mucha gente se endeuda para hacer un negocito, un emprendimiento con el gota a gota, unos intereses astronómicos, y nosotros le vamos a prestar sin interés. Y lo segundo, pues, que la persona que deja de recibir el ingreso, que también es un subsidio perverso porque lo perpetúa en la pobreza, siempre no quieren tener un empleo, no quieren salir, no quieren mejorar su vivienda para que no perder la calificación del SISBEN, etcétera, que esa persona le pierdan el miedo a salir de la pobreza y se metan a emprender y generen riqueza, que se vuelvan prósperos. Pero nosotros les vamos a presentar las herramientas, que son estas que le digo, del crédito subsidiado con la tasa en Prosperidad Social. Es decir, ese programa de Colombia sin hambre, que es un subsidio, me imagino, para garantizar la seguridad alimentaria de muchas familias, ¿se va a convertir en créditos para esas familias? Sí, lo que el presidente quiere es que se conviertan muchas cooperativas en cada municipio de lo que quieran. Por ejemplo, si es un municipio con vocación agrícola, se pueden unir 20, 30 campesinos, armar una cooperativa, les prestamos para que alquilen una tierra si es que no tienen, o para los insumos si ya tienen la tierra, para que cultiven, para que generen ingresos. Eso es lo que queremos. Si es a la orilla de un río, se quieren unir 10 personas, les prestamos para la lancha y se vuelvan pescadores, etcétera. Pero lo que necesitamos ahora es que la gente trabaje y genere prosperidad. Con los subsidios, que llevan más de 30 años, lo que hemos demostrado es que anclan a la persona en la pobreza, no salen de la pobreza. La gente no quiere mejorar su casa, no quiere mejorar su ingreso por temor a perder la calificación del SISBEN y por ende el subsidio. Así que lo que estamos haciendo es una transformación de las transferencias a proyectos productivos. Sí, pues mire, director, una decisión que se toma presionados, me imagino, por el recorte presupuestal, por la falta de recursos, pero también una nueva visión de los subsidios. Gracias por estar estos minutos aquí en Noticias Caracol. Bueno, a ustedes muy amables. Hasta luego. Bueno, estas han sido las declaraciones del señor Gustavo Bolívar el día de hoy. Última información respectivamente al recorte de austeridad, al plan de austeridad que está haciendo el gobierno nacional para alcanzar a cubrir los gastos que tienen ya debido al recorte presupuestal, y pues ellos anuncian los motivos de pagar a los trabajadores que realmente les alcanzan a pagar, también pagar la deuda externa y nuevamente el balance directamente de los emprendimientos, los hogares en condición de pobreza extrema y adultos mayores que se seguirán manejando. Esperábamos de pronto que hubiera alguna buena noticia a favor de los subsidios, pero no. Lo que están haciendo con este tema de austeridad es simplemente no gastar tanto en costos, porque pues no les alcanzaría la plata para los costos. Ahí dejemos sus comentarios. Jay te informa. Mil bendiciones.